Hay momentos en una guerra que parecen una noticia más, hasta que de repente todo el tablero empieza a moverse. Y lo que acaba de anunciar Estados Unidos podría convertirse en uno de esos momentos, porque si Ucrania deja de depender exclusivamente de los envíos de misiles Patriot y comienza a fabricarlos por sí misma, Rusia podría enfrentarse a un problema mucho mayor del que esperaba. Pero lo más llamativo no es solo esa licencia, hay otro mensaje que ha pasado casi desapercibido y que podría cambiar la forma en la que evoluciona el conflicto. Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Washington concederá a Ucrania la licencia para fabricar misiles Patriot. Además, confirmó el envío inmediato de algunos interceptores para aliviar la escasez que sufre el país mientras intenta defenderse de la intensa campaña de bombardeos rusos. A simple vista puede parecer un anuncio técnico, sin embargo sus implicaciones son enormes. Desde hace meses Rusia ha incrementado el uso combinado de misiles balísticos y drones contra ciudades ucranianas. El objetivo ha sido muy claro: saturar las defensas aéreas y obligar a Ucrania a gastar rápidamente sus interceptores más valiosos. Y ahí aparece el gran protagonista de esta historia. Los Patriot no son un sistema cualquiera, son hasta ahora la principal herramienta con la que Ucrania puede interceptar misiles balísticos rusos. Sin ellos, proteger ciudades, infraestructuras críticas y centros de mando resulta muchísimo más complicado. Precisamente por eso Moscú ha intentado aprovechar la escasez de estos interceptores. Pero lo que ocurrió en la cumbre de la OTAN cambia completamente esa ecuación, porque una cosa es recibir un número limitado de misiles enviados desde el extranjero, y otra muy distinta es obtener la capacidad de fabricarlos bajo licencia. Ese detalle puede reducir a largo plazo una de las mayores vulnerabilidades de Ucrania, y aquí es donde la situación empieza a ponerse realmente interesante. Hasta ahora cada ataque ruso también era una carrera contra el tiempo. Ucrania necesitaba esperar nuevos suministros, coordinar entregas y administrar cuidadosamente cada interceptor disponible. Con una futura producción propia, esa dependencia podría disminuir de forma significativa. No significa que el cambio vaya a ser inmediato. Fabricar sistemas de alta tecnología requiere tiempo, instalaciones industriales y una cadena logística compleja, pero el mensaje estratégico es muy poderoso. Estados Unidos no solo estaría entregando armas, estaría ayudando a que Ucrania construya capacidad industrial para sostener su propia defensa. Y eso cambia la naturaleza del apoyo occidental. Mientras tanto, Trump también dejó otra declaración que ha generado un enorme debate. Al referirse a los ataques ucranianos con drones en el interior de Rusia, afirmó que representan una escalada, pero añadió que también podrían contribuir a acelerar el fin de la guerra. Es una frase breve pero muy significativa. Durante buena parte del conflicto, el uso de armamento occidental dentro del territorio ruso ha sido uno de los asuntos más delicados entre Kiev y sus aliados. Ahora las palabras del presidente estadounidense muestran una visión diferente sobre ese tipo de operaciones. Y precisamente esos ataques en profundidad se han convertido en una de las herramientas más eficaces de Ucrania durante los últimos meses. El objetivo ya no es únicamente defenderse en el frente, también consiste en golpear depósitos de combustible, instalaciones militares, centros logísticos y otras infraestructuras situadas lejos de la línea del combate. Cada uno de esos ataques obliga a Rusia a redistribuir recursos, reforzar defensas y destinar más medios a proteger su propio territorio. En otras palabras, la guerra deja de desarrollarse únicamente dentro de Ucrania, empieza a generar costes crecientes para Moscú en su propia retaguardia, y eso modifica el equilibrio estratégico. Mientras Rusia intenta desesperadamente mantener la presión mediante oleadas de misiles y drones, Ucrania busca aumentar el precio que paga el Kremlin por continuar la guerra. Ahora bien, hay otro aspecto que muchos analistas consideran incluso más importante: la industria. Las guerras modernas no se ganan únicamente con soldados o con grandes ofensivas.
También dependen de quién es capaz de fabricar más rápido, reemplazar pérdidas y mantener un flujo constante de armamento. Por eso la licencia para producir Patriot tiene un valor que va mucho más allá de unos cuantos misiles adicionales. Representa un paso histórico hacia una mayor autonomía defensiva. Y cuanto más capaz sea Ucrania de producir parte de su propio arsenal, menor será la presión sobre cada nuevo paquete de ayuda internacional. Al mismo tiempo, este anuncio llega en un momento especialmente delicado. Durante los últimos días, Rusia ha intensificado su bombardeo sobre distintas zonas de Ucrania, utilizando precisamente grandes combinaciones de drones y misiles. El objetivo parece claro: desgastar las defensas aéreas antes de que puedan reforzarse. Sin embargo, el anuncio realizado en la cumbre transmite exactamente el mensaje contrario. Le dice a Moscú que la escasez de interceptores podría no ser una debilidad permanente. Y ese cambio psicológico también importa, porque las guerras no solo se libran con armamento, también se libran con expectativas. Si una de las partes percibe que el tiempo juega a su favor, mantiene la presión. Pero si empieza a creer que su ventaja puede desaparecer, sus cálculos cambian. Eso no significa que el conflicto vaya a terminar pronto, ni que este anuncio garantice una victoria militar para Ucrania. Pero claro, es que la fabricación de misiles Patriot requerirá tiempo y recursos, y su impacto dependerá de cómo se implemente esa capacidad industrial. Pero el movimiento marca un posible punto de inflexión en la estrategia de apoyo estadounidense. Ya no se trata únicamente de enviar más armas, se trata de ayudar a que Ucrania pueda producir una parte esencial de su propia defensa. Y si ese proceso logra consolidarse, Rusia podría encontrarse ante un adversario mucho más difícil de desgastar mediante campañas prolongadas de bombardeos. Quizá por eso este anuncio ha llamado tanto la atención, porque no habla solamente del presente, habla del futuro de la guerra. Un futuro en el que Ucrania podría depender menos de la velocidad de los envíos internacionales y más de su propia capacidad para sostener el esfuerzo defensivo. Y si ese escenario llega a hacerse realidad, el cálculo estratégico del Kremlin podría cambiar de una forma que hace solo unos meses parecía muy difícil de imaginar. Bueno, señores, vuelco histórico el que se ha producido en las últimas horas, y es que Ucrania pues obtendrá la licencia para fabricar misiles Patriot, algo tan esperado y tan pedido por parte de Zelensky, y que Estados Unidos lo ha concedido a través del presidente de Trump. Y bueno, señores, yo la verdad que estoy, porque además muchos de vosotros me habéis escrito y me habéis dicho: Tom, habla de este tema, porque bueno, esto que se ha puesto en la mesa en las últimas horas. Se habían filtrado de que a mí me llegó de que esto podría ocurrir. Lo que pasa es que, claro, hasta que esto no se confirmara, no se pueden poner este tipo de temas en la mesa. Una vez que se ha confirmado por parte de los Estados Unidos, pues yo creo que esto es uno de los mayores golpes a los que se va a enfrentar Putin. Porque lo que estamos viendo es que los rusos no están avanzando en el campo de batalla. Los avances son mínimos, las pérdidas que están teniendo los rusos son colosales. Están teniendo muchísimas bajas para lo poco que están avanzando. O sea que es que este hombre cada vez se está viendo más contra las cuerdas. Y al final el tiempo está jugando en contra de los invasores. Porque hasta hace poco Rusia pensaba que una guerra de desgaste les beneficiaba, y ahora nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario, que les está perjudicando. Y bueno, señores, vamos a la pregunta. ¿Pensáis que esta decisión tomada en las últimas horas por los Estados Unidos de dar la licencia a Ucrania para que puedan fabricar sus propios Patriot, esto marcará un antes y un después en este conflicto? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.